Sí, es un acuerdo que, como bien dice usted, tuvimos varios meses negociando, y lo que debo decir con respecto a esto es que esto es el inicio de una serie de mejoras que se tienen que ir dando en lo que resta del año. Ujú. Este es un acuerdo que se consiguió lo que se pudo a través de una negociación ardua, pero amable, digamos, en un buen clima. En ningún momento hubo ningún tipo de conflicto en ciernes ni nada por el estilo, sino que simplemente creo que nosotros en toda negociación uno nunca consigue todo lo que quiere, y el del otro lado tampoco cede todo lo que puede. Entonces, Claro. este, me parece que es un primer paso para nosotros importante, porque podemos sostener una estructura que ha sido prácticamente devastada durante años, con aranceles muy bajos, con aranceles que se pagan a destiempo, con aranceles que no se actualizan, con patologías que aparecen de nuevo, nuevas, no de nuevo, sino que se incorporan al PMO de alto costo, como es este asunto del tratamiento de la enfermedad fibroquística, que la obra social va a tener que afrontarla a partir de la ley que se sancionó hace 2 o 3 días, y son tratamientos que insumen mucho dinero en patologías que no son tan frecuentes. Pero de todas maneras, bueno, yo lo que quiero decir es que hemos conseguido un aumento de la consulta que está a la mitad o menos de la mitad de lo que nosotros pretendíamos, y algunos aranceles de sanatorios, como el gasto sanatorial, el día cama, el gasto radiológico, etcétera, también muy por debajo de lo que se precisa para que esto sea verdaderamente rentable. De todas maneras, bueno, se firmó ese acuerdo. Estamos nosotros en una mesa permanente que vamos a mantener con el INSEP y con el gobierno, eh, dejando perfectamente aclarado la complacencia que tenemos de haber llegado a un acuerdo, aunque provisorio e insuficiente, en gestiones que fueron muy cordiales, atendiendo a la realidad económica de la provincia, pero también atendiendo a la realidad económica de las instituciones privadas de salud, que en medio de esta pandemia hemos sufrido muchísimo, más allá de el sufrimiento cotidiano y lo crítico que es hoy por hoy el trabajo con las obras sociales. Así que eso es más o menos la expresión de lo que nosotros sentimos como instituciones, ¿no? Ujú. Miren, yo le planteé al gobernador una cuestión muy sencilla, porque el tema es que ellos aducen de que no pueden más, que la obra social dejó de ser superavitaria. Yo creo que es así, yo creo que dejó de ser superavitaria, pese a la inmensa masa de empleados públicos que tiene la provincia, que tiene 280.000 beneficiarios en la obra social. Si usted tiene en cuenta que el Chaco tiene poco más de 1 millón de habitantes, se dará cuenta que prácticamente un tercio, un cuarto de la población del Chaco está cubierta por la obra social provincial, pero hay un 60% que no tiene cobertura de obra social. Si nos limitamos al otro 40% que sí tiene cobertura de obra social, usted se dará cuenta cuál es el impacto que tiene en la facturación del sector salud privado el de INSEP. Prácticamente la, es absolutamente hegemónico su presencia como la obra social de mayor envergadura, sin ninguna duda, es el 70-75% de la facturación del sector de la salud. Entonces, cuando uno tiene con INSEP una mora prolongada como la que ellos tienen, están fácilmente atrasados en un mes, que eso también formó parte del acuerdo, tratar de en cuotas, en 4 cuotas, licuar ese mes que en mora que tiene, y tomar en cuenta los ajustes que se hicieron arancelarios en todos los rubros, y el tratar de llegar a por lo menos el 60, para cobrar a 60 días, que es lo que dicen los convenios, que hace años que no se cumple, y Claro. que hay veces que no se completa siquiera el pago de un mes. Entonces, cuando estamos ahora sí cobrando un mes completo, pero
tuvimos hace poco tiempo sin cobrar un mes completo, y teniendo en cuenta las obligaciones que tienen los médicos y los sanatorios, con empleados, con infraestructura, con alquileres, con impuestos, con toda la carga que esto tiene, bueno, llegar a una consulta de 470 pesos más carrera es solo un escalón un poquito mejor, aunque se lo publicite como que es un aumento del 104%, pero cuando uno dice que es un aumento del 104%, lo primero que hay que ir a mirar es desde dónde parte ese 104. Ese 104 parte de un arancel de 200 y pico de pesos, que es lo que se pagaba hasta el mes de junio en la provincia por parte del INSEP. El INSEP estaba entre las 3 o 4 últimas obras sociales en nivel arancelario, con lo cual este acuerdo es un paliativo para poder seguir trabajando y trabajando conjuntamente en, si no se puede incrementar el ingreso, por lo menos bajar los costos que no tienen que ver con la prestación médica dentro de la provincia, entre ellos los costos, los altos costos de derivaciones a otros centros, a veces absolutamente injustificados. Entonces, nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo esto que signifique una menor erogación de las obras sociales, de la obra social provincial en distintos rubros donde se gasta mal gastado, para poder seguir ascendiendo en la escala arancelaria de acuerdo a esto. Lo que le dije al gobernador es que si el sistema de aportes y contribuciones actual, o sea, el 5% que se le descuenta al salario del trabajador, el 5% del, que pone el Estado como contraparte, y el 1 y 1, ¿no es cierto?, que es para alta complejidad, o sea, un 12% de la masa salarial, que es del presupuesto de la obra social, si esto no les está alcanzando para cubrir las prestaciones a los precios bajísimos que estaba pagando el INSEP, significa que hay que rever el financiamiento por mecanismos que no sean exclusivamente el aporte sobre el salario. Claro. ¿Sí? Esto está pasando no solo en el INSEP, sino en todo el sistema de obras sociales en el país. O sea, no recursos de un sistema que se nutre de aportes del salario, sobre el salario que pone la patronal y pone el afiliado, bueno, está siendo insuficiente en todo el arco de las obras sociales en general. Por lo tanto, en este momento es tema de debate, ¿no es cierto?, si hay que buscar algún otro sistema que agregue fondos a un financiamiento que es cada día más oneroso en virtud de la ultra especialización y los avances de la medicina, que son harto evidentes, pero que son caros y con insuficiente financiamiento. De todas maneras, bueno, hemos celebrado el acuerdo todos, por ahora no estamos conformes, pero bueno, estamos esperando poder seguir conversando y poder seguir adelantando. Por supuesto, esto también fue reclamado a todas las obras sociales con escasa respuesta. El INSEP recién ahora reconoció los módulos COVID no para ambulatorios, sino para internados, pagar un arancel superior, porque un equipo de protección personal adecuado para atender un consultorio no es un equipo barato, es un equipo que consta de camisolín hidrorrepelente, un barbijo N95 o similar, una máscara de acrílico y guantes. Los guantes se usan una sola vez. Claro. El barbijo dura unas 4 horas, el camisolín debiera cambiarse también con bastante frecuencia, si no es por cada paciente, por lo menos por cada 2 o 3 pacientes. O sea, hay un gasto ahí equivalente a unos 2.000 pesos extras que se gastan, que no está reconocido por muchas obras sociales, y entre ellas el INSEP. Y ni hablemos de la merma del trabajo que se ha producido por la pandemia, o sea, consultorios y sanatorios vacíos, gente que no concurre por miedo, gente que prefiere aguantar síntomas, y esto también es un daño colateral que está provocando la pandemia del coronavirus,
que es gente que se enferma o muere de otras patologías porque tiene temor a asistir a Claro. un sanatorio o a un médico por el temor al contagio del COVID, ¿no? En esto también creo que la prensa tiene un gran rol porque tratar de bajar un poco la enorme exposición mediática que tiene el tema en una enfermedad que si bien es muy contagiosa, se contagia con cierta facilidad, sobre todo en lugares cerrados con aglomeración de gente, también hay que decir que la letalidad es muy baja. Anoche, con los últimos datos que publicó el Ministerio de Salud Pública de la Nación, la letalidad del virus era del 1,82%, o sea, se estaban curando más de 98 de cada 100. Así es. Entonces, poner el coronavirus en su justo término, empezar a flexibilizar algunas cosas, como por ejemplo las salidas recreativas de niños, ancianos, etcétera, a espacios abiertos donde es muy difícil contagiarse, mantener el distanciamiento físico que tienen que mantener, salir con el barbijo que está demostradamente, eh, se ha demostrado totalmente que es útil usarlo, reduce en gran medida la posibilidad de contagio, sobre todo si uno mantiene el distanciamiento físico que tiene que mantener, y el aire libre es un lugar donde la gente se infecta muchísimo menos o no se infecta, y de eso es lo que no, por ahí no entiendo por qué se ha restringido tanto, teniendo nosotros en la ciudad de Resistencia 8 hectáreas de plaza en pleno centro, el Parque de la Democracia, el Parque Ábalos, el Parque 2 de Febrero, el aeropuerto de la Ciudad de Resistencia con 20 hectáreas, etcétera, etcétera, donde la gente puede distenderse los fines de semana y salir de un encierro que provoca además un montón de otros daños, no solo físicos, sino también psicológicos, ¿no?